Alejandro, una persona atrapada por las adicciones, donde hoy en día sigue siendo adicto, pero de una manera diferente. La droga y la violencia son las armas favoritas en esta época, que usa el enemigo para apartar a los hijos de Dios de la verdad. Una persona rechazada en cualquier círculo de la sociedad pareciera ser un caso imposible humanamente, pero con Dios nada es imposible. Acompáñanos a ver este atrapante capítulo de cómo Alejandro encontró la salida. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra con personas, Señor, que tal vez ni conocemos, Señor, y sabemos que solamente a través de tu poder, Señor, van a ser alcanzadas. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor que tenemos, aún siendo inútiles, Señor, de ser utilizados por vos, Señor, con esos talentos que nos diste y con esas experiencias que vamos ganando, Señor, en esta vida. Gracias te damos, Señor, porque te glorificas en cada uno de nosotros, Señor, de forma en que ni siquiera nos damos cuenta, Señor. Y sabemos que así va a ser con este testimonio, Señor. Va a llegar a personas que ni creemos que va a llegar y va a llegar a lugares, Señor, que ni pensamos que va a llegar. Y todo siempre te pedimos, Señor, para tu gloria y honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi nombre es Alejandro Centurión y quiero compartir contigo parte de mi vida que, teniendo un antes y un después, realmente Dios cambió. Lo que empezó para mal, Dios transformó para bien. Hechos, la serie. Quiero compartir contigo cómo, empezando desde cosas simples, aparentemente inofensivas, se transformaron en cosas que terminaron casi destruyendo no solamente mi vida, sino también la de mis seres queridos, la de personas allegadas a mí, que es el propósito de aquel que odia nuestras vidas y odia aquel a quien nos salvó. Quiero compartir contigo este testimonio, primero contándote que yo vengo de un hogar normal, por así decirlo, papá, mamá, hermanos, sin ningún problema aparente, hasta que un detonante aparentemente sencillo, simple y común, por así decirlo, hoy en día en la sociedad, empezó a descomponer mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, y por ende empezó a descomponer mi vida, porque yo así lo permití en cierta forma. Mis padres empezaron a discutir cada vez con más frecuencia, por ende empezaron a estar ausentes en donde les correspondía estar. No había consejos, no había compañía, no había más risas, no había ese hogar cálido que tuvimos una vez, empezó a dejar de existir y empezaron a haber cada vez más críticas unos contra los otros, y por ende eso fue transformándose también, fue transmitiéndose a nosotros los hermanos, quienes empezamos a pelear unos con otros y también a distanciarnos, a criticarnos. Tal vez el divorcio no significará mucho para quienes no saborearon de esto, tal vez no significará mucho para quienes vienen de hogares con padres separados, pero desde chicos, o a lo mejor sus padres se separaron ya desde grandes. No sé cuál es tu historia, pero sea cual sea, yo sé que esto va a calar fondo dentro tuyo, porque no se trata de mí, no se trata de mi historia, sino se trata de dónde Dios me sacó y de dónde Dios puede sacar a cualquiera, solamente con tu decisión y con una acción que vaya de la mano de esa decisión tuya. Quiero contarte que esa ausencia de mis padres en mi vida empezó a hacer que yo buscara, obviamente, buscara sentirme aceptado, buscara un grupo, eso que a mí me daba seguridad, digamos. Muchos años después entendí que aquello que me daba seguridad a mí, aquello que le daba, digamos, yo tenía un lugar, como cualquier persona, un lugar a donde acudir cuando las cosas estaban calientes. Uno sabe que por más que critique a los padres, critique a los hermanos, critique el hogar, cuando las papas queman, como se dice, uno sabe a dónde acudir, uno tiene dónde acudir. Yo dejé de tener eso, dejé de tener el lugar, el grupo de personas con las cuales me identificaba. Yo ya no era, por así decir, no era un centurión, porque no en el sentido romano, de mi apellido, centurión, ¿verdad? Y bueno, busqué dónde identificarme en todo esto
empecé a probar, lastimosamente, tiré para el lado de las malas amistades, empecé a probar lo que también aparentemente es inofensivo, el cigarrillo, que es la puerta de entrada para lo que vendría después, todas las drogas con las cuales me llegué a involucrar. Aquel simple, inofensivo cigarrillo se llegó a convertir en 2 a 3 cajas de cigarrillo por día, ya a un punto en que fumaba sin filtro, fumaba tabaco negro porque el tabaco rubio ya no me satisfacía, y a esto se empezaron a sumar las demás drogas en las que empecé a incursionar y luego me volví adicto, ¿verdad? También con la inofensiva marihuana y pasando por ácidos como éxtasis, jalando, inhalando, como se dice, coca. Y bueno, no quiero entrar mucho en las cosas malas que sucedieron en mi vida. Llegué a estar presente en cosas realmente terribles, llegué a participar de actos delictivos con tal de conseguir dinero. En aquel entonces yo quiero que vos que me estás escuchando puedas en cierta forma transportar tu mente a los años 90, porque yo no te estoy hablando de los años, pasando los años 2000 como estamos ahora. Antes lo que era ser delincuente era algo realmente muy grave, hoy ya es el pan nuestro de cada día, lastimosamente. Tener tatuajes en aquella época era para mi familia, para mis allegados, en lo que yo me llegué a convertir era algo horrible. El piercing prácticamente no existía y yo ya tenía en los años 90. Yo me acuerdo que realmente, básicamente para la sociedad, en la forma en que la sociedad me llegó a tener a mí y a todos los que andaban en mi grupo, yo le cuento a la gente que realmente después del diablo ya veníamos nosotros, porque éramos lo peor de lo peor. Y bueno, tratando de encontrar sentido a mi vida, tratando de pertenecer a un grupo, tratando de identificarme con alguien, logré todo lo contrario. Logré perder totalmente el sentido de mi vida. Mi vida no tenía absolutamente ningún propósito, y eso hizo que no solamente vaya probando, buscando ese sentido, ese propósito en drogas, en amistades, en cosas que harían más grande aún ese vacío. Me volví una persona muy cerrada, una persona que prácticamente no hablaba. Si hablaba era solamente lo necesario, y me volví una persona extremadamente violenta. Hallé, por así decir, una válvula de alivio, no solamente en las drogas, que solamente duraba poco, porque una vez que yo me despertaba, terminaba siempre dormía. Una vez que me despertaba, todo volvía a empezar. Dormía solo de día, a la noche era mi movida, como se le dice, y solamente salía a drogarme, a buscar drogas, a estar con esas malas amistades. A veces ni con ellos estaba, porque me gustaba mucho estar solo. Y bueno, esa soledad física acentuada con la soledad emocional que tenía realmente hacía que mi vida vaya cada vez más a pique. Hasta que llegó a un límite en que ya no di más, y nunca voy a olvidar el día en que puse el arma en mi cabeza, y esa arma, llámese mala calidad de fabricación, llámese humedad en la bala, llámese mano de Dios, ese arma no disparó, sino yo ya no estaría acá. Llegué a ver muchos amigos míos quitarse la vida. Fue una de las cosas. No solamente fui inspirado a entrar en las drogas por mis amigos, también fui inspirado y motivado a autoeliminarme justamente también por mis amigos. Gracias a Dios, ese arma no disparó. No encontré otro sentido a mi vida, no encontraba valor suficiente nuevamente para volver a jalar de ese gatillo, y en ese interín llegó, así como se llama el programa, Hechos, llegó un héroe de nuestros días, un héroe del libro de los Hechos, que se animó a verme mucho más allá de mi apariencia física de ese entonces, porque como te digo, verle a una persona en los años 90 con el pelo largo, piercing, tatuajes, vestido siempre de negro, encima muy cerrado, yo no quería hablar con nadie. Realmente esta persona, en realidad fueron 3 exactamente, pero llegaron en sus momentos exactos, con sus mensajes exactos,
Y bueno, fueron realmente valientes, porque si hoy en día, habiendo pasado los 2015, 2016 y hoy ya en el 2017, si hoy día es difícil encontrar personas así de valientes, que se animen a ver con los ojos de Dios a aquellos que están aún donde yo estuve, en aquel entonces era mucho más difícil. Por eso realmente esta persona fue un verdadero valiente, héroe, fue un verdadero radical, fue una persona que realmente no vio con sus ojos, me vio con los ojos de Dios. Y empezó a compartirme ese mensaje que al principio obviamente yo rechazaba categóricamente, rechazaba con violencia, rechazaba con argumentos falsos. Cuando él me hablaba de Cristo, me hablaba de las verdades, me hablaba de la palabra, me traía un mensaje de esperanza, de renovación, yo le salía con cosas tan estúpidas como Nostradamus y demás cosas que no tienen sentido. Pero tarde o temprano esa palabra contundente, esa palabra que no se puede esquivar, esa palabra ineludible, empezó a calar fondo, esa semilla entró en mi corazón, echó raíces y empezó a crecer. Y llegó un momento en que dije, si probé todo lo que probé hasta ahora y nada me funcionó, ¿qué puedo perder en probar a este Cristo que me están presentando? ¿Qué puedo perder? Y incluso había escuchado una música en aquel entonces que sonaba mucho en los años 90 de un cantante, Benjamín Rivera, que decía, prueba a Cristo y si no te funciona te devolvemos tus pecados. Yo se me había quedado impregnado en la mente de eso, entonces dije voy a probar y probé y realmente probé, sigo probando, no me arrepiento de haber probado y suelo compartir con la gente que en realidad no dejé las drogas, sino que cambié por una mucho más fuerte. Ahora soy adicto al Espíritu Santo, ahora soy adicto a su voluntad, a su presencia, a las cosas que Él tiene para mi vida y para con los demás a través de la mía. Cambié las drogas. Yo considero, y eso después comprobé en la palabra, yo considero que nadie puede decir, en realidad soy un ex adicto, porque en realidad lo que soy es un adicto en recuperación, un adicto en tratamiento, un adicto. La palabra dice que Dios no puede ser tentado porque Él es santo. Por eso Él no tienta a nadie, Él no prueba a nadie, sino que cada uno más bien es probado, tentado por su propia concupiscencia, por todo aquello en lo cual perdió su inocencia. Yo perdí mi inocencia en las drogas. Por eso me voy a morir con esa tentación. Cuando alguien prende un pucho, cuando alguien prende un faso, como le decíamos en aquella época, de marihuana, cuando alguien está jalando coca, cuando alguien, lo que sea, yo siempre voy a ser atraído a eso. Solo que ahora cada vez me es más fácil decir no. Incluso ahora el no ya es frío, el no ya es automático, pero ese no llevó su tiempo. Ese no llevó un ciclo que tuvo que pasar. Y yo tengo que aprender a vivir con eso. Yo no quiero dar falsas esperanzas a nadie de que al recibir a Cristo vas a poder dejar esto, vas a poder dejar aquello. No, es un proceso de transformación, pero que es posible. Hechos, la serie.